indígena que se origina desde lo más profundo y extenso del departamento del Cauca. Hemos establecido contacto a esta hora de la mañana con uno de los voceros, si me lo permite Nelson, es así, con Nelson Cucuñame del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Nelson, en principio, ¿qué es lo que origina esta nueva minga indígena que hoy llama la atención de Colombia y el mundo entero, Nelson? En principio, más que unos acuerdos incumplidos, son derechos ancestrales establecidos, los cuales nos motivan a no olvidar el camino. Ese camino está establecido a través de muchos mandatos que lo establecieron desde las culturas propias, desde las lecturas, el lenguaje, la cosmovisión, la cosmogonía y la cosmoacción de cada pueblo. En ese sentido, cuando fue el pueblo indígena arrasado, acabado totalmente, extinguido de esta nueva sociedad, pues aún quedan todavía rasgos, vestigios y una lucha pues incansable que nosotros como pueblos originarios, como pueblos interculturales que vivimos entre compañeros afros, campesinos y demás sociedad, pues se nos asiste un deber y una responsabilidad de defender el derecho integral a la madre tierra y demás derechos pues que están juntos a ellos. Nelson, hay un aspecto importante que tiene que ver con las demandas históricas a los gobiernos, a quienes administran el Estado en Colombia, y es el tema de la tierra. Entiendo que uno de los acuerdos incumplidos por el gobierno colombiano tiene que ver justamente con esa reclamación, y ustedes están pidiendo algo así como cerca de 40.000 hectáreas nuevas para poder ampliar las zonas de resguardo, no solamente de los indígenas Misak, Nasa, sino también de otras comunidades indígenas del país. Y allí estamos mirando la unidad agrícola familiar, donde vemos de que la mayor parte de tierra que tienen los pueblos indígenas pues son zonas especiales de nacimientos de agua, de los temas de reservas, y eso pues no nos permite a nosotros desarrollar pues toda la parte agropecuaria y de desarrollo como tal. En ese sentido, ahí hay un número de cantidad de hectáreas que se le pide al gobierno. Sin embargo, digamos, no son los temas pues, de fondo y estructurales pues que exige el movimiento indígena, porque hay muchos espacios donde los grandes ingenios, las grandes industrias pues han ocupado grandes cantidades de tierra sin cumplir esa función social, como lo tenemos entendido desde la cosmovisión de los pueblos. Entonces creo que es una cantidad de tierra pues que no es tan representativo, por así decirlo. Sin embargo, pues hace parte de una de las exigencias que hacen los movimientos indígenas y demás pueblos pues para desarrollar su vida digna dentro de su territorio. Ahí hay un aspecto, Nelson, que tiene que ver con, digamos, el ofrecimiento del gobierno nacional en este punto específico de la tierra, y entiendo que la ministra solamente puso en la mesa algo así como 1.500 hectáreas de tierra en la negociación, y obviamente que esto ha generado la indignación de ustedes. Sí, porque hay estudios técnicos donde también la misma Agencia Nacional de Tierras tiene conocimiento de la necesidad real de esa solicitud de tierras. Sin embargo, pues en la política que ha planteado el gobierno en cabeza de la ministra, pues es un tema de negación a esta solicitud. Entonces ahí
creo que también es parte de la dignificación de los pueblos, pues es decir, aceptar migajas cuando allá hay estudios técnicos que así lo demuestran sobre la necesidad de tierra. Otro de los aspectos que tienen que ver con la minga está ligado a que ustedes están reclamando del gobierno nacional que en sí mismo, como autoridades indígenas, ustedes sean autoridades ambientales en sus territorios. En esa parte de la negociación, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? Desde que se hizo esta exigencia, ellos negaron esta solicitud. Sin embargo, la función jurisdiccional no le ha puesto límites a estas autoridades indígenas, solo que se pedía un reconocimiento institucional por parte del gobierno, el reconocimiento de la autoridad ambiental, pues para acceder a los temas de la política pública en el tema de protección ambiental. Ha sido negado desde el principio, pues porque existen otras autoridades ambientales y pues lo han negado. Sin embargo, nosotros creemos y nos mantenemos firmes en que en la función jurisdiccional hemos ejercido esa autoridad ambiental desde mucho antes de que exija o se dé esta solicitud. En la minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, hay algo que a nosotros nos preocupa mucho y que hace parte también de las reclamaciones de ustedes, y es que cada vez más los territorios tanto indígenas como del campesinado se ven amenazados por el extractivismo de carácter multinacional. En ese sentido, ¿cómo se está manifestando esa presión en el sur del país, especialmente en el departamento del Cauca, por parte de las multinacionales, Nelson? Nosotros próximamente vamos a iniciar procedimientos jurídicos en el marco del derecho propio y el amparo constitucional sobre el derecho al ejercicio de la jurisdicción indígena, donde vamos a acoger casos que tengan que ver con la violación de los derechos ambientales, territoriales. Ahí tenemos el tema del río Cauca, donde hubo una gran masacre de grandes animales y en cantidad. Entonces, creo que uno de esos puntos acogerá esta jurisdicción indígena para tener conocimiento y resolver estos asuntos, pero también los temas de la explotación de los hidrocarburos, porque es una de las políticas pues, muy dañinas para el tema ambiental, y que el tema ambiental pues, es un derecho universal, donde no solamente somos los indígenas afectados, sino toda una sociedad en general, y es nuestro interés también incidir y resolver estos asuntos de manera estructural y desde el amparo constitucional pues, que tenemos como pueblos indígenas, porque el derecho ambiental pues, es el más afectado. Hay unos acuerdos que se hicieron de manera internacional, el acuerdo de Kioto sobre la emisión de gases, los temas ambientales, la ley 99, donde tiene que ver con los temas ambientales, sin embargo, pues ha sido totalmente violentado y vulnerado pues, por estos gobiernos. Nelson, al margen de las situaciones y de las peticiones que ustedes están haciendo al gobierno nacional en este momento, que son principalmente la cuestión de tierras, la cuestión de la agregación al presupuesto y lo de carácter ambiental, ¿qué otras exigencias le hacen al gobierno de carácter desde lo que ustedes están proyectando desde la minga, para que nuestros oyentes también tengan el contexto general del porqué de la minga indígena a este nivel? Otros aspectos de manera general es el tema de la reforma agraria. Creo que nosotros como campesinos, como productores, tanto como cafeteros, arroceros, maiceros, los que cultivan diferentes cultivos, se han visto en una gran afectación sobre los temas de la seguridad al cultivo y a la producción del mismo. Hay cosechas de que se pierden totalmente, no hay subsidios para ese tema, no hay política para el tema de la producción, para el tema de la investigación. Entonces, es un asunto que también hemos hecho voces, reclamaciones y gritos
a la política del gobierno. Sin embargo, pues se ve un poco negado, pero creemos que unificando estas fuerzas de todos estos sectores campesinos y productivos, pues lograremos al menos establecer o incluir una política que ayude al campesinado en todos esos temas de los subsidios y las ayudas, pues esto amerita. Una reforma agraria que, dicho sea de paso, nos ha tenido en deuda a los diferentes gobiernos por más de 40 años y que incluso fue también plasmada dentro de los acuerdos de paz que tampoco se han cumplido. Sí, que se han mantenido ahí en la historia. Y entonces aquí uno ve una lectura muy clara del gran capitalismo sobre los pequeños productores, donde es muy arrasador y siempre ha pues aprovechado de los pequeños campesinos. Nosotros vemos un claro ejemplo ahí de que un bulto de abono para producir una cosecha y nuestras cosechas son demasiado baratas. Entonces ahí creo que las reclamaciones son claras, son justas y están pues en el lenguaje de todos nuestros compañeros. Nelson, yo le quisiera preguntar, digamos, como otro tópico de este contexto que estamos viviendo. Nosotros hablamos en Colombia de cuántos indígenas, de cuántas comunidades, de cuántos resguardos, o sea, ¿cuántos indígenas tenemos nosotros hoy en Colombia, por decirlo así? Ustedes están organizados en resguardos. ¿Cómo funciona eso un poquito, por favor? Alrededor de 1.200 resguardos en Colombia aproximadamente, con un total de, según el último censo, aproximadamente de 3 millones de indígenas en Colombia, organizados unos en cabildos y otros en resguardos. Es como la institucionalidad pues, del Ministerio del Interior, y internamente se organizan a través de asociaciones, o las asociaciones adjuntan a estos cabildos y los agrupan en bloques, por así decirlo, suroccidente, centro, y en esa medida, digamos, mantenemos la proposición política y la apuesta política a través de los planes de vida o los programas de vida, donde se incluyen toda la política, los temas sociales, los temas culturales, los temas de educación, salud, entre otros los asuntos pues que nos hemos de adherir como un gobierno propio. Dentro de esa organización general que tienen, esa estructura general que tienen los indígenas a nivel nacional, esa es la razón por la cual se han visto en noticias que otro grupo de personas indígenas se van a entrar a la minga. Ese es el llamado que hacen a nivel nacional dentro de esos mismos grupos que usted acaba de mencionar a medida de la organización. Sí, a través de esas estructuras hacemos nosotros el llamado, no solamente a través de las organizaciones sectoriales indígenas, sino también de las organizaciones campesinas, las organizaciones afros, porque también para el caso de los pueblos indígenas, a través de la ley 21, y para el caso de los afros también amparados pues en estas normatividad, se organizan y se convocan. También, digamos, de esa manera pues vinculamos al resto de la sociedad pues que no se encuentra organizada, sin embargo sufre y vive las mismas consecuencias pues de un gobierno que se vuelve egoísta en muchos asuntos pues de la política. A propósito de egoísmo, Nelson, ¿hasta dónde va este conflicto, esta minga? Ustedes dicen que si el presidente Duque va al Cauca, se reúne con ustedes estarían dispuestos a levantar los bloqueos en la vía panamericana. Ante la negativa del gobierno, ¿qué escenario se vislumbra para los próximos días con respecto a lo que es este proceso de resistencia y de minga por los derechos que ustedes están exigiendo que se cumplan por parte del gobierno? Hemos propuesto tanto los sectores gremiales como los sectores campesinos, afros y el resto de la sociedad caucana o de suroccidente, iniciar con un tema de un pacto social, cultural y territorial, donde nos entendamos, donde nos comprendamos, donde sintamos pues la afectación de esto y podamos estos sectores en un pacto social con unos criterios de respeto, con unos
linderos pues que nos hagan identificar cada sueño y cada proyecto de vida, establecer como la ruta de trabajo y de diálogo con la sociedad. Creo que es un camino que hemos propuesto, lo hemos venido proponiendo desde antes de que invitáramos al presidente Duque. Sin embargo, pues solo por oídos sordos y una terquedad histórica, pues ha sido ajeno a esta situación. Sin embargo, es nuestra proposición de mantenernos en este tema de la proposición del pacto social, cultural y territorial aquí en el Cauca, con todos los sectores. Nelson, dentro de ese pacto social al cual hace referencia, ¿estarían ustedes eventualmente dispuestos a llamar a otros tipos de organizaciones sociales a nivel nacional, como una especie de paro nacional que se empiece a gestar dentro de sus ideales y también de un trabajo colaborativo y conjunto? Sí, claro, ese es el llamado que nosotros tenemos a que el resto de sociedades, no solamente colombianas, sino a nivel internacional, pues nos unamos a una causa pues que es de todos, que es el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestra propuesta política en defensa de estos derechos. Llamamos pues de manera muy respetuosa e incondicional pues a ser parte de esta gran movilización y de esta gran proposición. ¿Ustedes quizás han puesto alguna fecha límite para sentarse a dialogar con el presidente Duque y empezar a pensar en otras acciones un poquito más drásticas en relación con la terquedad, por decirlo así, del presidente Duque no reunirse con ustedes? Por ahora estamos solamente analizando los caminos y las rutas pues metodológicas de trabajo. Creo que hubo esta mañana una intervención del presidente. Sin embargo, pues se le ve todavía la arrogancia de no asistir pues a la minga. Sin embargo, tenemos nosotros toda la disposición y la voluntad pues de que apenas él tenga en firme la decisión de llegar al sitio de la minga, pues nosotros de forma muy rápida estaríamos limpiando todos los caminos que por ahorita tienen en situación pues difícil al resto de compañeros colombianos. No, y dentro de esa irreverencia a la cual haces también alusión, que se vio esta semana una escena vergonzosa, bochornosa en la Casa de Nariño, donde más de 50 congresistas de diferentes partidos políticos y sectores sociales le estaban casi que mendigando al presidente Duque que abriera las puertas de la Casa de Nariño para plantearle soluciones, estrategias y alternativas de salida a este problema que se está presentando precisamente con la minga indígena, y no quiso abrir las puertas. Y sí le abrió las puertas a otro tipo de congresistas, solamente tres del Cauca reunidos con él en una mesa, en una escena que realmente causa estupor por la cantidad de congresistas que casi le imploraban al presidente que abrir las puertas de la Casa de Nariño. Sí, muy vergonzoso esa situación del día de ayer con la actitud pues de Iván Duque. Esa es una pena de tener un representante de ese tipo. Creo que ahí ya queda muy claro el mensaje para la sociedad pues que está tan necesitada, está tan que le asista. Y ahí vemos pues el tipo y clase de persona pues que es este personaje, y pues una pena total con el resto de sociedad al tener pues un presidente como lo hizo Duque el día de ayer, lo hizo con sus congresistas, ahora pues mucho más con el resto de todos los que la voz es muy silenciada. Ahora, entendamos también que el presidente Duque de alguna manera está siguiendo una línea de acción. Ahí tenemos a una senadora caucana muy reconocida en el uribismo, la doctora Paloma Valencia, ¿cierto? Nieta del expresidente Guillermo León Valencia, oriunda de esa zona, digámoslo así, claramente enemiga de las causas sociales de ustedes los indígenas y de las clases que están luchando por este tipo, digamos, de reivindicaciones. O sea que eso es también una situación de tipo político, aunque muchos no lo quieran comprender de esa manera. Estamos más en un año electoral y
tenemos entonces ahí una lucha, una correlación de fuerzas frente a los caciques, digámoslo así, de la política tradicional en el Cauca. Sí, es una lucha que sí, históricamente la hemos vivido acá, sin embargo hemos convivido. Creo que son unas pocas familias que se creen de sangre europea todavía y pues han negado una masacre total de la que cometieron, iniciando por el río Patía, ingresando hasta todo el valle el valle pues que hoy es la ciudad de Popayán, un exterminio total de pueblos. La historia ahí está muy clara, sin embargo nosotros hemos sido sensibles, hemos sido respetuosos, responsables pues, y hemos convivido. Sin embargo pues no dejamos de hacer la lucha pues desde los distintos espacios y escenarios pues que pública y políticamente y constitucionalmente se nos permite. Nelson, el presidente Duque dijo este jueves que el gobierno no tiene recursos para comprar las tierras que exige la minga indígena. Dijo que ha destinado cerca de 10 billones para las comunidades indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto me hace acordar algo similar a lo que dijo en su momento a los estudiantes cuando afirmó que él no se reuniría con los estudiantes porque el gobierno no tenía recursos para la educación superior, y finalmente en diciembre 13 del año pasado tuvo que reunirse con los líderes del movimiento estudiantil universitario e incorporar en la agenda presupuestal los recursos billonarios que exigía el movimiento universitario. Esta salida del presidente me hace acordar también de eso, y finalmente él termina, o el gobierno al menos en el papel, accediendo a las solicitudes del estudiantado. ¿Hasta dónde entonces, ya como para ir finalizando, Nelson, este diálogo fértil contigo, hasta dónde ustedes estarían dispuestos también a ceder frente a esas solicitudes y frente a esta actitud un tanto hostil del gobierno? Nosotros siempre hemos tenido un espíritu conciliador, y en ese sentido pues nosotros creemos y respetamos pues en la institucionalidad. Sin embargo es muy paradójico que se le ofrece más de 20 billones de pesos a Venezuela cuando pues, no tiene nada que ver unas acciones de hecho, como él así lo califica, y luego negar totalmente la pobreza extrema pues en que muchas de las poblaciones viven en este territorio. Muchas de las ciudades están totalmente llevadas por la pobreza. La misma ciudad de Bogotá, Ciudad Bolívar, todas esas zonas ya donde la pobreza es extrema. Sin embargo pues hace paradójicamente y promete ayudas en sitios donde no tiene nada que ver. Nosotros creo que con el espíritu conciliador y de mantener nuestra palabra y nuestra responsabilidad, pues nosotros tenemos esa disposición pues también de conciliar los temas presupuestales, porque los temas presupuestales no son, digamos, el fin último pues de las movilizaciones, sino una defensa integral de todas las luchas sociales y los derechos pues, que se han conquistado, tanto en los derechos económicos como sociales, políticos y culturales, pero también los derechos ancestrales que venimos reivindicando todos los días como pueblos, como organizaciones y como sectores. En ese sentido, Nelson, nuestra voz de respeto, de solidaridad además, como colectivo de comunicación ambiental alternativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, por esa forma como ustedes están asumiendo la construcción de nación, de justicia, de paz y sobre todo de reconocimiento histórico como pueblos originarios que son, han sido y serán. De tal suerte que muchas gracias a Nelson Cocuñame, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, por ayudarnos a entender y comprender la dimensión de la minga indígena y
pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, Nelson, de lo que ocurra en el Cauca, porque también percibo que lo que ocurra en el Cauca, lo que decidan y lo que resulte de este conflicto también va a tener una repercusión para todo el país, Nelson. Sí, así es, compañero. Estamos en eso y creemos que había un artículo muy claro en la ley 89, el artículo 3 de esa ley, donde dice que las leyes generales de la República o las que vayan en contra de los mismos derechos naturales, pues que no deben ser acatados. Sin embargo, en ese sentido nosotros sí tenemos un espíritu conciliador, un ánimo de diálogo y de respeto por el resto de la sociedad. Creo que en ese sentido nosotros seguiremos luchando desde los distintos escenarios y espacios pues que se nos permitan. Nelson, finalmente un llamado a los habitantes del centro occidente de Colombia, a la juventud, a los trabajadores, a las mujeres, al campesinado, a los indígenas, a la población afrodescendiente, alrededor de este espíritu que impregna la lucha indígena desde el suroccidente colombiano. Existen unas semillas donde hay una responsabilidad de nosotros como sociedad, como pueblos, no importando el color, raza, sexo, religión, postura política. Hay una semilla y esa semilla es la de resistir y defender los derechos. Nuestra responsabilidad es cuidar de ellos, cultivarla y algún día que al menos nuestros hijos vean el fruto de esas semillas. Así es, y así esperamos que sea, Nelson. Muchas gracias y pues mucha fortaleza en este trance tan importante para la vida de los pueblos y también para la vida de los territorios y sobre todo los territorios ancestrales, Nelson. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil, y no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. El pueblo no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.